Bueno, quiero compartir en esta presentación algo de lo que conversamos en la clase presencial acerca del programa de ILEA y de la modalidad que tiene esta materia en la licenciatura en sistemas. Para empezar, quería contarles que desde hace ya un tiempo la carrera de sistemas tiene una ILEA diferente, no es una materia común. Esto surgió a partir de reconocer que los textos de los estudiantes de la carrera de sistemas tienen particularidades que necesitan que les dediquemos tiempo y atención. Por eso, tanto los contenidos como los objetivos son particulares. Vamos a ver un poquitito cuáles son los ejes de los contenidos que aparecen en el programa, cuáles son los objetivos que están relacionados y cómo vamos a trabajar. Con respecto a los contenidos, lo primero que vamos a trabajar son los enunciados de problemas matemáticos y también lógicos. Es decir, que en la primera parte de esta ILEA va a parecer que nos superponemos un poquito con RRP. Digo solo un poquito porque de hecho nosotros nos vamos a centrar en entender los enunciados y en algunas como trampitas del lenguaje que pueden aparecer en los enunciados de los problemas. Y no vamos a hacer hincapié en las operaciones matemáticas implicadas en la resolución. Es decir, la resolución correcta o no de un problema va a ser una pista para saber si lo entendimos o no. En la primera clase vamos a ver que para enfrentarnos con esta tarea de comprender los enunciados de los problemas, hay unos cuantos conocimientos que ya tenemos y algunos otros que nos faltan. Por eso lo primero que dice allí es qué sabemos y qué nos falta saber para interpretar los enunciados de los problemas. Vamos a hablar un poquitito acerca del lenguaje natural, del español que todos hablamos. Después vamos a ver cuáles son los componentes de los enunciados de los problemas, qué cosas hay adentro de los enunciados de los problemas. Después vamos a trabajar con otro tipo de texto que también es usual en los materiales de los alumnos de sistemas, que son las instrucciones. Las instrucciones no solamente aparecen como tales en textos instructivos, sino también en guías, en procedimientos paso a paso, en algunos capítulos de manual. En esta parte vamos a trabajar no solamente cómo se comprenden, sino también cómo se escriben esos enunciados. Y finalmente vamos a meternos con textos breves, como por ejemplo las entradas de blog, los artículos de divulgación científica, los capítulos de manual. Ahí vamos a trabajar los dos aspectos, tanto la comprensión como la escritura. Vamos a empezar con comprensión y ustedes van a terminar escribiendo cada uno su propio artículo de divulgación. ¿Cuáles son los objetivos que están relacionados con estos contenidos? Bueno, aquí los tienen y estoy repitiendo un poco, con otras palabras, lo que dice en el programa. Esta asignatura tiene como objetivo fundamental facilitar el aprendizaje de los contenidos de otras materias específicas, como programación, RRP, matemática, algoritmos, entre otras. También el objetivo es poder comprender los enunciados de los problemas, distinguir las partes, detectar errores, traducir de un lenguaje a otro. Algo que se considera muy importante dado que una parte fundamental de la carrera es poder, producir textos o aprender lenguajes artificiales. Bien, otro objetivo es comprender y producir adecuadamente instrucciones, guías, textos paso a paso.
orientados a los usuarios, algo que también se supone que es un saber que un profesional de sistemas necesita tener. No solamente ustedes van a construir programas, van a producir aplicaciones o determinado software, sino que van a tener que explicar cómo funciona, guiar a los usuarios. Finalmente, otro de los objetivos es comprender y producir textos breves, como los artículos de revistas de divulgación o las entradas de blog. Esto está relacionado también con algo muy importante, que para los que hicieron el módulo de ingreso conmigo fue objeto de una reflexión en una de las clases, y es el hecho de que todo estudiante universitario y todo graduado universitario tiene una especie de obligación social, que es difundir y divulgar los conocimientos que ha adquirido en la universidad, sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos formando en una universidad pública, una universidad que se sostiene con fondos públicos, que por lo tanto se debe a esa sociedad que la está haciendo posible. Le debe devolverle, enseñarle, mostrarles los conocimientos que ha podido adquirir. Con respecto a la metodología implica el cómo vamos a trabajar en las clases. Hablamos hoy de que el trabajo es en una modalidad de taller, es decir, que el trabajo se va a hacer en clase. Vamos a interpretar consignas, vamos a interpretar problemas, lo vamos a hacer en forma individual y grupal. A veces vamos a utilizar juegos y todo el tiempo vamos a estar tratando de explicar cómo hacemos las cosas, no solamente hacerlas, cómo las hacemos. Esto tiene una fundamentación cognitiva, y es que no solamente es importante saber resolver un problema, sino saber cómo hacemos para resolver un problema. Eso es lo que nos vuelve después independientes, autónomos, porque si no estamos dependiendo siempre de una fórmula, de aplicar de una manera más o menos ciega un procedimiento, pero si nosotros podemos reflexionar acerca de cómo fue que pensamos esa solución, por qué decidimos determinado camino, qué proceso siguió nuestro pensamiento, nos vamos a volver mucho más autónomos e independientes para resolver cualquier problema, y no solamente los que siguen un modelo determinado. A este tipo de actividades en la enseñanza se le llama actividades de metacognición. Es una palabrita técnica, pero viene bien saberla, y esto quiere decir que nos vamos a entrenar en eso, en saber cómo opera nuestro conocimiento, nuestra cognición. Va a ser importante también que propongamos más de una solución posible y que podamos evaluar esas distintas soluciones posibles para un mismo problema. Los problemas no son ejercicios, y una de las diferencias es que nuestro razonamiento nos puede llevar a distintas formas de resolución de un problema. Y todas, o más de una, pueden haber 2 o 3, todas son válidas. Solo que alguna va a ser un poco mejor que otra, un poco más clara, con menos pasos intermedios. Lo que se llama en ciencia elegancia. Es decir, hay soluciones más elegantes que otras. Y vamos a tratar de ir viendo entre todos cómo podemos distinguir cuándo una solución es mejor que otra. Para eso es muy importante que podamos compartir lo que cada uno hace. Y en eso se basa justamente la metodología de taller. No en resolver de manera individual, para mí solo, sin conversar con nadie y sin mostrarle a nadie un problema, sino mostrándoles a los otros, a los compañeros, cómo lo hicimos. Bien, y a eso se refiere también el último punto, que dice que vamos a trabajar escuchando y tratando de seguir el razonamiento del otro. Con respecto a la evaluación y acreditación, la materia ILEA de sistemas se aprueba con
3 instancias de evaluación, que hemos llamado, digamos, que básicamente son un primer parcial que vamos a rendir el 14 de abril, en el que vamos a evaluar la comprensión de enunciados de problemas matemáticos, un segundo parcial que vamos a tener el 19 de mayo, en el que vamos a evaluar los textos instruccionales, cómo ustedes van a escribir y van a comprender instrucciones, y finalmente un texto de divulgación, un artículo de divulgación que es un trabajo individual, que ustedes van a entregar como fecha final el 23 de junio, pero que va a tener entregas previas de borradores. Ya vamos a ir conversando más a medida que nos acerquemos a esta instancia acerca de cómo va a ser este último trabajo. Algo muy importante es que la materia ILEA se puede aprobar por promoción. La promoción implica que no tienen que rendir examen final. Y es la manera en que nosotros, desde la cátedra, pensamos que es mejor aprobar ILEA. Para eso se tienen que sacar 7 puntos o más en cada uno de los parciales y tienen un requisito de asistencia que es del 80% a las clases. Las clases son teórico-prácticas, como ya vimos por la metodología taller, por lo tanto no se distingue entre, digamos, los martes teóricos y los jueves prácticos. Las 2 clases son teórico-prácticas y las 2 clases cuentan para la asistencia. Bueno, aquellos que no aprueben durante el cursado, es decir, que no lleguen a tener más de 7 o más de 7 y que se encuentren entre 4 y 7, van a rendir un examen final escrito. Bien, eso con respecto al programa y con respecto a la evaluación. Dijimos también, y lo van a ver en el programa, que es una materia que no tiene mucho material teórico. En el aula virtual vamos a compartir las presentaciones que utilizamos en las clases y van a tener foros para poder hacer preguntas. Rara vez van a tener que completar tareas de una clase a otra. ILEA se aprueba trabajando en clase. Por eso los invito, a participar, a ser activos en las clases y a aprovechar esta ILEA propia de sistemas, que es toda una conquista de la carrera. Les dejo también mi dirección de mail para que me puedan escribir. De todas maneras, se pueden comunicar también a través de la plataforma con un mensaje personal.